Todo empezó exactamente a las 3:17 de la madrugada, y lo recuerdo con total claridad, porque fue lo primero que vi al abrir los ojos, la hora brillando en la pantalla del teléfono, iluminando toda la habitación con una luz fría y artificial que rompía completamente el silencio de la noche. Hasta ese momento, todo era normal. Estaba profundamente dormido, sin ningún ruido alrededor, sin ninguna sensación extraña, solo una noche cualquiera. Pero esa luz no era normal, no era como una notificación cualquiera, tenía algo distinto, algo que hacía imposible ignorarla. Al principio pensé que sería una alarma o algún mensaje sin importancia, algo típico que puedes revisar por la mañana sin problema. Pero cuando enfoqué mejor la vista y traté de entender lo que estaba viendo, me di cuenta de que no era un mensaje, era una llamada entrante en mitad de la noche. Y no era de ningún contacto guardado. No había nombre, no había número visible, no había prefijo, solo una palabra en la pantalla: desconocido. Me quedé mirando el teléfono durante varios segundos, intentando procesar la situación, todavía medio dormido, con esa sensación de confusión que tienes cuando te despiertan de golpe. No contesté. Pensé que lo más lógico era ignorarla, que seguramente sería un error, una llamada equivocada o algún tipo de spam. Así que simplemente dejé que sonara, esperando que se detuviera por sí sola. El sonido se detuvo, y durante unos segundos todo volvió al silencio absoluto, como si nada hubiera pasado, como si aquella llamada nunca hubiera existido. Pero ese silencio no era normal. Era un silencio incómodo, demasiado profundo, como si algo estuviera esperando. Dejé el teléfono sobre la mesa, intentando volver a dormirme, tratando de convencerme de que no tenía importancia. Pero entonces volvió a sonar. La pantalla volvió a encenderse, iluminando la habitación otra vez. Esta vez de forma más brusca, más insistente. Era el mismo número, desconocido, exactamente igual que antes. Sentí una ligera incomodidad, algo difícil de explicar, como una pequeña alerta interna que me decía que aquello no era normal. Decidí no contestar otra vez, pero volvió a sonar, una segunda vez, luego una tercera. Cada llamada llegaba con apenas unos segundos de diferencia, como si quien estuviera al otro lado supiera que yo estaba dudando, mirando la pantalla, pensando qué hacer. Mi respiración empezó a acelerarse sin darme cuenta, y esa sensación de incomodidad empezó a crecer poco a poco. Ya no parecía una simple llamada equivocada. Parecía algo dirigido a mí. Cuando volvió a sonar por cuarta vez, ya no estaba confundido. Estaba completamente despierto, mirando fijamente la pantalla, sintiendo cómo la tensión aumentaba dentro de mí sin una razón clara. No quería contestar, pero tampoco podía ignorarlo más. Había algo en esa insistencia que no encajaba, algo que hacía imposible simplemente apartar la mirada y seguir durmiendo. Así que finalmente tomé el teléfono con la mano, notando incluso un ligero temblor en los dedos, como si mi cuerpo estuviera reaccionando antes que mi mente. Deslicé el dedo por la pantalla y contesté. No dije nada, ni siquiera saludé. Solo acerqué el teléfono a la oreja y me quedé completamente en silencio, escuchando. Durante unos segundos no hubo absolutamente nada, ni ruido, ni interferencias, ni respiración al otro lado. Solo silencio, un silencio extraño, pesado, incómodo. Y entonces lo escuché. Una voz, muy baja, muy cercana, susurrando. Pero no era una voz desconocida. Era mi voz, exactamente igual que la mía, con el mismo tono, el mismo ritmo, la misma forma de hablar. Y eso fue lo que hizo que todo cambiara. Durante un instante, me quedé completamente paralizado, intentando entender lo que acababa de escuchar, intentando encontrar una explicación lógica que encajara con lo que estaba pasando. Pero no había ninguna. No podía ser una grabación normal. No podía ser alguien imitándome. No tenía sentido. Y entonces,
La voz volvió a hablar, muy despacio, susurrando, como si estuviera justo al otro lado del teléfono, o incluso más cerca. Dijo claramente: no deberías haber contestado. En ese momento, sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo entero, una sensación fría que empezó en la espalda y subió hasta la cabeza. Sin pensarlo, colgué inmediatamente. Dejé el teléfono sobre la mesa como si quemara, como si tocarlo fuera peligroso. Mi corazón latía con fuerza, mucho más rápido de lo normal, y mi respiración era irregular. Intenté convencerme de que tenía que haber una explicación lógica, que seguramente era una broma, algún tipo de audio manipulado, algo que podía entender si lo analizaba con calma. Pero en el fondo, sabía que no encajaba. Nada de eso encajaba. Me quedé mirando el teléfono durante varios segundos, sin atreverme a tocarlo otra vez, intentando decidir qué hacer. El silencio volvió a llenar la habitación, pero ya no era el mismo silencio. La pantalla seguía negra, pero el reflejo era demasiado claro como para ignorarlo. Mi cara estaba ahí, inmóvil, y detrás, la misma figura, ahora perfectamente definida. No era una sombra, no era algo difuso, era yo, exactamente yo, pero sonreía, y yo no. Sentí cómo el aire desaparecía de mis pulmones mientras intentaba reaccionar, mientras mi mente trataba de entender lo que estaba viendo sin conseguirlo. No era un reflejo normal, no podía serlo. Cada pequeño gesto que hacía, esa cosa, ya lo había hecho antes. Entonces lo vi moverse, no en la habitación, en la pantalla. Levantó la mano antes de que yo pudiera hacerlo, muy despacio, como si supiera que yo iba a imitarlo, como si me estuviera guiando sin que pudiera evitarlo. Y sin darme cuenta, mi brazo empezó a subir. Intenté detenerme. No pude. Mis dedos se movieron solos, replicando exactamente el gesto que estaba viendo. La sincronización era perfecta, pero no venía de mí. Venía de él. Y en ese momento entendí algo peor que todo lo anterior. No estaba copiándome. Me estaba controlando. La pantalla del teléfono se encendió una última vez, 3:17 de la mañana, pero esta vez no hubo llamada, no hubo vibración, no hubo mensaje, solo la hora, fija, inmóvil, como si el tiempo se hubiera quedado atascado en ese único instante. Miré alrededor de la habitación. Todo parecía normal otra vez, demasiado normal. La cama estaba en su sitio, la mesa también, la puerta cerrada, como siempre. Incluso el aire había recuperado su peso habitual, como si nada hubiera ocurrido. Pero había un problema. Yo no recordaba haberme movido hasta ahí, ni el momento exacto en el que todo había terminado. Solo había un vacío, un salto, como si alguien hubiera cortado una parte de mí entre dos pensamientos. Tragué saliva y bajé lentamente la mirada hacia el teléfono. La pantalla estaba apagada, por primera vez en toda la noche. Lo dejé sobre la mesa con cuidado, intentando convencerme de que todo había sido un episodio extraño, un sueño muy vívido, una alucinación provocada por el cansancio. Me giré hacia la cama y me detuve, porque había algo que no encajaba. La sábana estaba ligeramente hundida, como si alguien hubiera estado sentado allí hace apenas unos segundos. Me acerqué despacio, y entonces lo vi. El teléfono vibró una última vez sobre la mesa, sin encender la pantalla, sin mostrar nada, solo una vibración corta, final. Y en ese mismo instante, detrás de mí, escuché mi propia voz, muy baja, muy tranquila, como si no fuera la primera vez que la decía. No deberías haber mirado. No me giré. No hizo falta, porque entendí que ya no era una advertencia. Era una confirmación. La luz de la habitación parpadeó una sola vez, y cuando volvió, ya no estaba en la misma habitación. Estaba mirando la habitación, desde el otro lado. 3:17 de la mañana, otra vez.